Muy buenos días a todas las personas que hoy nos siguen en línea. Que el Señor los bendiga con su gran bondad y misericordia. Oro al Señor para que nos dé su gracia, para que podamos comprender esta disciplina espiritual y la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Hoy día vamos a ver la disciplina denominada disciplinas espirituales para la vida cristiana, el ayuno. Y vamos a ver solamente una primera parte. Esta disciplina en realidad es un resumen del libro de Donald Whitney, ya que se llama de esa forma. Y vamos a ver el tema, el ayuno para la piedad. Bueno, continuando con la serie de las disciplinas espirituales para la vida cristiana, he sintetizado el libro de Donald S. Whitney, que lleva ese nombre. Hoy día vamos a hablar sobre el capítulo 9 referente al ayuno para la piedad. Para ser fieles a lo que está tratando de transmitirnos el autor, hay varias partes que voy a tomar casi sus definiciones literales. Y también voy a hacer referencia a algunas exposiciones o referencias de otros autores que él hace, además de aportes o comentarios personales. Bueno, en opinión del autor, probablemente la más temida e incomprendida de las disciplinas es esta disciplina espiritual del ayuno. Por muchas razones culturales, dejamos esta disciplina en realidad al margen, porque nos preocupa que nos haga sufrir o que sea una experiencia negativa. Pocos la practican y se enseña muy poco al respecto. Sin embargo, en las Escrituras se menciona como 72 veces, y eso lo hace muy importante. Pocas disciplinas contradicen tan radicalmente la carne y la cultura como lo hace esta. Si bien hay personas que no pueden ayunar por razones médicas, aquí se han demostrar que existen algunas alternativas para aquello, ¿no? Con la finalidad de que se haga más ágil esta enseñanza, se ha de partir este video sobre las disciplinas espirituales del ayuno en dos partes. En una primera parte, se ha de dar una explicación de lo que es el ayuno, lo que el Señor espera de nosotros al respecto, y se han de ver 2 de los 10 propósitos para los cuales se debe ayunar. Luego, en una segunda parte, se han de complementar los otros 8 propósitos para los cuales se debe ayunar, más algunas pautas de aplicación. Bueno, vayamos a la explicación del ayuno. El autor define el ayuno de la siguiente manera. El ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Diferenciando de esta manera, otro tipo de ayunos que sí pueden producir beneficios a la mente o al cuerpo, pero no se clasifican necesariamente como ayunos cristianos. Es para los creyentes en Cristo, pues esta disciplina debe estar arraigada en la relación con Cristo y practicarse con el deseo de llegar
a ser semejantes a Él. Los cristianos, los creyentes, deben ayunar de acuerdo a la enseñanza bíblica y con los objetivos centrados en Dios. El ayuno es voluntario. No, en este sentido es que el ayuno no debe ser forzado. No, es la abstinencia de la comida con propósitos espirituales. Hay una visión más general del ayuno que habla de abstenerse de otras cosas, como abstenernos de, por ejemplo, de relacionarnos con determinada persona o con los medios de comunicación o del deporte o de pasatiempos o de hablar o de dormir o del sexo, aunque en 1 Corintios 7:5 habla específicamente sobre esto. Y eso puede tener motivos válidos o legítimos, pero acá el autor nos enfoca de que la Biblia usa el término solo en un sentido primario, es decir, la abstinencia de alimentos, no de otras cosas. Y aquí nos vamos a referir a eso específicamente. La Biblia hace una distinción entre varias clases de ayuno. El ayuno normal implica la abstinencia de todo alimento, pero no de agua. ¿Ya? Si vemos en la Escritura, en Mateo 4:2, dice la palabra del Señor de esta forma: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿No? En Lucas 4:2 nos dice: por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, aquí no dice que Jesús no hubiera tomado agua. Suponemos que él bebió agua, a no ser que haya sido un ayuno sobrenatural, como lo vemos, vamos a verlo más adelante, como el de Moisés o el de Elías. Pero no está especificando la Escritura. Bueno, también puede ser un ayuno parcial, que es en realidad la limitación en la dieta, pero no la abstención de todo alimento. Por ejemplo, vemos el caso de Daniel y sus amigos. Ya ellos simplemente consumieron legumbres para comer y agua para beber. Eso lo podemos ver en Daniel 1:12. También en Mateo 3:4 dice que Juan el Bautista se alimentaba de langostas y miel silvestre durante un periodo de ese tiempo que se desconoce. Bueno, los cristianos han cumplido ayunos parciales, comiendo cantidades más pequeñas que las habituales o solo comidas sencillas, ¿no? O sea, muchas personas lo han hecho de esa forma. De ese modo, pueden ayunar muchos de los que tienen problemas de salud hoy en día, y de esta manera poner en peligro su salud al cumplir con un ayuno normal. Ya que tienen que ceñirse a una comida equilibrada, ¿no? Mantener un balance, pero pueden hacerlo mejor si consultan a un médico, tan solo comiendo una determinada porción, ¿verdad? Bueno, el ayuno absoluto
eh, es otra de las formas, y consiste en evitar todo tipo de alimento y líquido, incluso el agua. Ya hay ejemplos de esto en Esdras, por ejemplo, capítulo 10, verso 6, se los leo. Dice: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonathan, hijo de Eliasib. Y ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. También vemos en Esther 4:16 que Esther dice a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Bueno, en Hechos 9:9 se hace referencia al apóstol Pablo. Cuando él se convirtió, dice, donde estuvo 3 días sin realmente ver, y no comió y no bebió. ¿Ya? Como habíamos mencionado anteriormente, han habido ayunos sobrenaturales. Hay 2 ejemplos de esto. Cuando Moisés cuenta su encuentro con Dios en el Sinaí, nos dice así en Deuteronomio 9:9: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Bueno, en Primera de Reyes puede estar diciendo lo mismo cuando se refiere a Elías, ya que fue a ese mismo sitio de Moisés. Vemos en Primera de Reyes 19, 8 y 9. Dice: se levantó pues, estamos hablando de Elías, y primero dice que comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces acá, Elías? Bueno, estos ayunos necesitaron la intervención de Dios, ¿no? Recuerden, a Elías el ángel le dio esa comida, ¿no? Y no se repiten, ya que fueron, digamos, un llamado y una provisión especial de Dios. Y bueno, y el ayuno de Jesús podría haber sido similar, ¿ya? Pero como no está escrito en las escrituras, no lo podemos afirmar, pero podría haber sido ese mismo tipo de ayuno que sobrenaturalmente el Señor Jesús lo tuvo allá cuando fue tentado. Bueno, es importante algunas pautas. Por ejemplo, que el ayuno debe ser privado. ¿Ya? Esto nos enseñaba Jesús en Mateo 6, el 16 al 18. Jesús nos da pautas específicas, tanto para la oración como para el ayuno, ahí en Mateo 6, ¿verdad? Y ahí nos dice que debía ser en privado, a solas. Ya, bueno, los ayunos de la congregación, también pueden haber ayunos congregacionales, ¿ya? Y podemos encontrar ejemplos bíblicos de esto. Por ejemplo, en Joel 2, del 15 al 16, leo. Dice: tocad trompeta en Sión,
proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo y santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ahí nos está mencionando un ayuno congregacional, ¿no? En Hechos 13:2 también se nos está hablando de los primeros padres de la iglesia, ¿no? Dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, han habido ayunos congregacionales con propósitos específicos, ¿verdad? Bueno, hemos visto que en esas dos oportunidades se ha convocado a la congregación para ayunar con un propósito definido. Bueno, también la Biblia nos habla de ayunos nacionales. Por ejemplo, ante una inminente invasión nacional, Josafat convocó a ayuno. Ya eso está en 2 Crónicas 23. Dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Ya? También vemos este tipo de ayuno con Nehemías y con Esther, ¿no? Lo hicieron ante un eminente peligro de destrucción. En Nehemías 9, verso 1, vemos: en el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Eso es Nehemías 9:1. En Esther 4:16, lo que habíamos leído, ¿verdad? Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Incluso hay un rey pagano que se humilló delante de Dios y Dios le fue propicio. ¿Se acuerdan ustedes? Está en Jonás, ¿no? Jonás 3:5. Dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Bueno, el autor menciona también que hubieron algunos presidentes, por ejemplo en Estados Unidos, que proclamaron ayuno, como Joe Adams, ¿no? O sea, James Madison, Abraham Lincoln, durante la Guerra Civil. Bueno, Dios estableció el ayuno regular en el Antiguo Testamento. Cada año, ya donde los judíos debían ayunar en el día del perdón, ¿no? Eso está escrito en Levítico 16, 29 y 31. También, mientras estuvieron cautivos en Babilonia, ya los judíos instituyeron 4 ayunos anuales. Eso está en Zacarías 8:19. Bueno, es importante mirar cómo se hace esto, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí en Lucas 18:12 que había un fariseo que ayunaba, pero él se enorgullecía, a sí mismo de esto, ¿no? O sea, en Lucas 18:12 está diciendo que él
oraba y ayunaba 2 veces por semana, ¿no? Entonces vemos que esto era practicado por el pueblo de Israel, de buena forma o de mala forma también. Bueno, por último, en la Biblia se menciona ayunos ocasionales. Ya estos se realizaban en ocasiones especiales, cuando surgía la necesidad, ¿no? Lo hemos mencionado, el de Josafat y de Esther. Ya, y también Jesús nos habla de esto en Mateo 9:15, ¿no? ¿Se acuerdan? Los fariseos estaban cuestionándolo a Jesús y decían que ellos ayunaban y los discípulos de Juan el Bautista también ayunaban, pero tus discípulos no lo hacen, ¿no es cierto? Eso le estaban diciendo al Señor. Y entonces ahí en Mateo 9:15 el Señor Jesús les contesta de esta forma. Les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas estar de luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Ahí está diciendo el Señor. No, en este momento no, pero después sí. ¿Ya? Actualmente, el ayuno más común entre los cristianos probablemente está en estas categorías, ¿no? O sea, que sea, un ayuno normal, temporal, privado y ocasional. ¿Ya? Ahora, vayamos a un segundo punto. El ayuno es algo que se espera de nosotros, ¿no? O sea, ahí anteriormente hemos dado una explicación general sobre el ayuno, pero aquí vamos a entrar ahora a ver que es algo que se espera en nosotros. Para aquellos que están familiarizados con el ayuno, se van a sorprender no se van a sorprender que sus seguidores ayunaran. Por ejemplo, veamos lo que dice Mateo 6, el 16 al 18. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para mostrar a los hombres que ayunas. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, aquí en este capítulo Jesús nos está dando instrucciones específicas sobre la oración, ¿ya? Y sobre también el dar y sobre el ayunar. Así que aquí vemos que Él espera que nosotros ayunemos, ¿ya? También vemos que esto era una práctica en la iglesia primitiva. En ejemplos hemos visto de Pablo, Bernabé, los ancianos, ¿no? Como hemos visto ahí en Hechos 9:9, en Hechos 13:2, en Hechos 14:23. Ya se menciona que realmente para tomar sus decisiones, los ancianos en la iglesia con los apóstoles oraban y ayunaban, realmente buscando la voluntad del Señor. ¿Ok? Bueno, veamos Mateo 9:14. Dice así: los discípulos de Juan le preguntaron:
Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso los que están de bodas pueden tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Ya? Y hoy es el día para nosotros. El novio de la iglesia, o sea, Jesús, se ha ido. Y ayunamos con el anhelo y con la expectativa de su retorno. Un autor moderno, John Piper, escribió: el ayuno cristiano es en su raíz el hambre de la añoranza por Dios, ¿no? Ok, continuamos leyendo en Mateo 16, ahora 16 al 18. Ahí se puede ver una orden negativa, ¿ya? O sea, el Señor nos está diciendo, no pongan cara triste como los hipócritas para mostrar que están ayunando, ¿ya? Porque, bueno, con eso ya los hipócritas tienen su recompensa. O sea, la gente, ¿no?, está diciendo: wow, esos ayunan, ¿no? Pero más bien nos está dando una orden positiva. Ya, de alguna forma, peinate, lávate la cara. Ya, y así van a saber, así nadie va a saber que estás ayunando, excepto el Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y aquí el Señor nos está dando una promesa acerca del ayuno. Y dice: tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Jesús no nos dio ninguna orden sobre la manera o la frecuencia que debemos ayunar. ¿Ya? Como las demás disciplinas espirituales, en realidad, el ayuno nunca debería degenerar en una rutina vacía o legalista, ¿no? Dios realmente ofrece bendecirnos con el ayuno tantas veces como lo deseamos, lo deseamos. Bueno, dado que Jesús no nos dio instrucciones específicas sobre el tema, la pregunta surge, o sea, ¿cuánto tiempo debemos ayunar? ¿Ya? Y hay algunos ejemplos bíblicos y con eso nos vamos a ceñir, ¿ya? Por ejemplo, hay ayunos de un día o de parte de un día. Y eso podemos verlo en Jueces 20, 26 o en Jeremías 36, 6. También vemos de una noche entera en Daniel 6, del 18 al 24. Ya, o sea, realmente el rey estuvo así, ¿no? Orando por Daniel. Hay de 3 días. En el caso de Esther hemos visto, ¿verdad? Y en el caso también de Pablo hemos hecho referencia. Hay de 7 días, como en Primera de Samuel 31, 13, o en Segunda de Samuel 12, del 16 al 23. O también hay de 14 días en Hechos 27, del 33 al 34. O de 21 días también en el caso de Daniel, 10, del 3 al 13. Y los ayunos que hemos mencionado de 40 días, en Deuteronomio 9, 9 y en Primera Reyes 19, 8. Bueno, como hemos mencionado, en sentido literal,
La abstinencia de una comida con fines espirituales ya constituye un ayuno. Así que la duración depende de cada uno de nosotros, con la guía del Espíritu Santo. Nos proponemos dejar el desayuno, o nos proponemos dejar el almuerzo, o nos proponemos todo ese día estar en ayuno. Bueno, eso es algo entre nosotros y Dios, algo que lo definimos a solas con Él, ¿no? Con el Señor, a solas con Él. Es importante, y aquí vamos a pasar a un tercer punto, ¿ya? Que el ayuno se haga con un propósito. Bueno, como hemos visto, el ayuno es más que solamente dejar de comer, ¿no? No es huelga de hambre. Sin un propósito espiritual, el ayuno va a ser una experiencia que tal vez no sea grata. No se trata acá de fuerza de voluntad o de resistencia. Tener un propósito bíblico para ayunar, pues ese es un concepto importante. Si no hay un propósito en el ayuno se convierte en un fin en sí mismo. Es importante que el ayuno esté conectado realmente con el Evangelio. ¿Ya? Sentir hambre o malestar como consecuencia del ayuno no es un sufrimiento para ganar el favor de Dios, sino un recordatorio de oración y del propósito por el cual estamos ayunando. La Biblia establece muchos propósitos para ayunar. El autor los ha clasificado en 10 categorías, pero ninguno de ellos son para ganar el favor de Dios. O sea, ese punto lo entendamos. Ya para impresionarlo o para lograr su aceptación. La fe en la obra de Jesucristo nos hace ya aceptos ante Dios, no nuestros esfuerzos. El ayuno no produce ningún beneficio eterno para nosotros hasta que nos acerquemos por medio de arrepentimiento y fe, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Como dice Efesios 2, 1 al 10, o Tito 3, de los versos 5 al 7. Solo después de que Dios nos da vida por medio de Cristo, podemos realmente dedicarnos a un ayuno cristiano, ¿ya? Con un propósito definido. Bueno, ahora a continuación el autor nos da en realidad 10 propósitos y los explica uno por uno. Veamos el primer propósito. Propósito 1. Para fortalecer la oración. Juan Calvino, nos dice el autor, aconsejaba que cuando los hombres van a orar a Dios con respecto a cualquier asunto importante, sería conveniente aplicar el ayuno junto con la oración. El ayuno hace más apasionada nuestra oración. Por eso el pueblo de Dios ha utilizado muchas veces el ayuno cuando ha sentido una urgencia especial. Por ejemplo, cuando Esdras estaba de retorno de Babilonia a Jerusalén, proclamó ayuno por su retorno seguro y rechazó la protección militar del rey que le ofrecía el rey, ¿verdad?
Eso lo vemos en Esdras 8:23. La Biblia no enseña que el ayuno es una especie de huelga de hambre para obligar a Dios a hacer lo que le pedimos. Él no hace nada fuera de su voluntad. Según el autor John Piper, nos dice que el ayuno es un intensificador del deseo espiritual. Aporta un tono de urgencia e insistencia a nuestra oración y para darle fuerza a nuestra súplica. Dice que el hombre que ora y ayuna le avisa al cielo que está hablando seriamente, que está usando un instrumento que Dios ha escogido para hacer que su voz sea escuchada en el cielo. Observe que el ayuno bíblico es una idea de Dios. Otros personajes que sumaron el ayuno a la oración son también Nehemías. Por ejemplo, en Nehemías 1:4 dice: cuando vio la condición de la ciudad de Jerusalén, realmente Nehemías proclamó el ayuno. Lo mismo cuando Daniel le rogaba a Dios en oración. Él también, vemos cuando él estaba buscando el tiempo de Dios, el conocer, el que se le revele la Escritura. En Daniel 9:3 vemos esa oración clamorosa de parte de Daniel, ¿no? También podemos ver una orden directa que Dios le dio a Joel, de volverse, de que el pueblo realmente vuelva a Él en ayuno y en oración, ¿no? Eso lo vemos en Joel 2:12. Como hemos mencionado también, los hermanos de Antioquía, después de un tiempo de ayuno y oración, impusieron manos sobre Bernabé y Saulo en su primer viaje misionero. Bueno, de todos los propósitos para ayunar que hay en las Escrituras, el ayuno para fortalecer la oración es, quién sabe, el ayuno más enfatizado. Sin embargo, no muchas personas están dispuestas a disfrutar de sus beneficios. Aquí el autor nos da una referencia de Arthur Wallis, que nos dice así: al darnos el privilegio de ayunar, así como de orar, Dios ha incorporado un arma poderosa a nuestro arsenal espiritual. En su necedad e ignorancia, la Iglesia largamente lo consideró obsoleto. Lo ha arrojado en algún lugar oscuro para que se oxide y ahí quedó, abandonado y olvidado durante siglos. Este tiempo de crisis es inminente para la Iglesia y para el mundo exige que sea realmente recuperado. Parecen palabras actuales, como si este autor nos estuviera hablando y estuviera conociendo los tiempos en que nosotros estamos viviendo ahora en medio de una pandemia, ¿verdad? Ok, entonces hasta ahí hemos visto un primer propósito de intensificar nuestra oración ya en una petición que estamos haciendo al Señor. Veamos ahora un segundo propósito, para buscar la guía de Dios. El segundo propósito para ayunar
es discernir la voluntad de Dios con mayor claridad. En Jueces 20 hay una historia muy triste, que a raíz de un pecado horrendo de la tribu de Benjamín, el resto de las tribus exterminaron básicamente a toda esta tribu. Pero no fue fácil ya ejecutar un castigo, porque aunque primeramente buscaron en oración ya para ir y realmente, atacar a esa tribu, y eso lo hicieron con la aprobación del Señor. Los benjaminitas eran hombres muy valientes y feroces, ¿ya? Y realmente los vencieron al resto de las tribus de Israel en 2 oportunidades. Y no fue sino hasta que realmente orando y llorando y ayunando a Dios pudieron vencerlos. Bueno, ahí se ve cómo pidieron la guía en ayuno y en oración, y ahí el Señor les concedió la victoria. También vemos aquí a Pablo y Bernabé oraron y ayunaron para discernir la directiva del Señor y establecer ancianos. Un ejemplo hermosísimo también es la vida de David Brainer. Él oró y discernió, para discernir cuál era la directiva del Señor acerca de su ingreso al ministerio. Un jovencito que estaba iniciando un ministerio entre los indios americanos, ¿ya? Y podemos ver, él escribió un diario en su corta vida, ¿ya? Ese diario se llama El Testimonio Personal de David Brainer y ha sido compilado por Walter Cersei. Y ha sido compilado ese su diario personal, que es una joya que realmente deberían buscarla y tratarla de obtener. También John Piper, en su libro La sonrisa escondida de Dios, nos da una pequeña biografía de David Brainer. Pero este hombre fue un ejemplo de ayuno y de oración, y Dios lo usó de manera extraordinaria, ¿no?, para poder llegar a estos hombres y realmente que estos hombres pudieran conocer del Señor. Bueno, hasta esta primera parte se ha dado una explicación de lo que es el ayuno y lo que el Señor espera de nosotros al respecto. Y se ha visto 2 de esos 10 propósitos para los cuales se debe ayunar. En una segunda parte, en un segundo video, se ha de completar los siguientes 8 propósitos para los cuales se debe ayunar, ya más algunas pautas de aplicación. Yo quiero animarles para que vean esos siguientes 8 propósitos, para que tengan una idea completa de los propósitos por los cuales ayunar. Que el Señor bendiga su vida y que puedan poner en práctica esta enseñanza. El Señor los bendiga. Amén.